¿Qué tal, amigos? Buenos días, les saluda Leobardo Marín en una edición más de El Chapucero Noticias. Hoy es martes 4 de febrero y hoy tenemos tres notas importantes que comentar con ustedes. La primera, comienza el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. El gobierno mexicano comienza a cumplir los acuerdos. La segunda, Norma Piña es humillada por Sheinbaum, no le invitan a la fiesta de la celebración de la Constitución Política Mexicana. Y tercera, lista a los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué creen? Gil Suárez no fue seleccionado, llora como mojina. Así es, amigos, buenas tardes. Hoy es martes ya, iniciando prácticamente esta semana después de un largo puente, pero bueno, tenemos mucha información que comentar. Ya vimos todo lo que pasó esta semana, no este fin de semana, todo lo que conllevó en torno a la relación México-Estados Unidos, que sí se ponían aranceles, que siempre no. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó la batuta de las negociaciones y logró que se, por lo menos, se emplazara un mes esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, del presidente estadounidense Donald Trump. Y parte de los acuerdos finalmente fue que la Guardia Nacional se desplegara en toda la frontera norte para evitar justamente el tráfico de fentanilo y otro tipo de drogas, para que hubiera una mejor coordinación y se evitara justamente el ingreso de drogas tanto de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos. ¿Qué dice la información? Ponla, por favor. Este martes 4 de febrero inició el despliegue de 10,000 elementos de las fuerzas federales hacia la frontera norte de México con el fin de reforzar la seguridad en la zona. El despliegue se da en el marco de los acuerdos establecidos por los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad y comercio. Desde las 6 horas de la mañana de este martes, 990 agentes de la Guardia Nacional se trasladan en avión desde el sur del país hacia las ciudades de Tijuana, Baja California, Sonoyota, Sonora y Matamoros, Tamaulipas. Asimismo, la Guardia Nacional desplegó 6,300 agentes provenientes de diversas coordinaciones estatales del país, quienes se desplazan vía terrestre a las localidades de Tijuana, Tecate y Mexicali en Baja California, Agua Prieta y Sonoita en Sonora, Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila, Ojinaga, Puerto Paloma, Ciudad Juárez en Chihuahua, Colombia en Nuevo León y Playa Bagdad y Ciudad Mier en Tamaulipas, de acuerdo a la información que están manejando diversos medios de comunicación. En el campo militar número 1A de la Ciudad de México se concentraron 2,700 elementos de las unidades militares provenientes de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz, quienes salieron vía terrestre a partir de las 6 horas de este 4 de febrero con destino a Tijuana, Tecate y Mexicana, Baja California, San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Estos elementos reforzarán a las tropas ya desplegadas en la frontera con la finalidad de detener el flujo de fentanilo, otras drogas y la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Asimismo, evitar la introducción de armamento procedente de la Unión Americana, siempre con el estricto apego a los derechos humanos. Está la información que se está manejando en los diversos medios de comunicación. Finalmente, el gobierno de México, la doctora Claudia Sheinbaum, está cumpliendo con su parte, ¿no?, de poner una mayor vigilancia en la frontera norte para evitar justamente el tráfico de drogas, pues no solamente hacia Estados Unidos, también de Estados Unidos hacia México. Hay que recordar que también hay un tráfico de alma indiscriminada que también se tiene que detener para que los cárteles, los grupos criminales en México, pues ya no sigan haciéndose de armamento para poder seguir cometiendo ilícitos, atracos y demás ejecuciones en el país. Así que por lo menos el gobierno mexicano, el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, está haciendo su parte, está blindando la frontera norte, que es parte de los acuerdos sostenidos con el presidente Donald Trump. Y es que este fin de semana, como ya habíamos platicado al inicio de este video, se dieron una serie de
acuerdos y desacuerdos entre los dos gobiernos. El primero fue que la administración de Donald Trump, el político republicano, intentó colocar el 25% de aranceles a todos los productos mexicanos hacia Estados Unidos. Y obviamente México reaccionó. También había un plan B, que era pues también colocar aranceles a los productos que vienen de Estados Unidos hacia México. Pero bueno, también hubo algunas acciones, como algunos, me llamó mucho la atención, por ejemplo, un congresista demócrata que subió justamente a la tribuna del Congreso de Estados Unidos con una lata de cerveza, de la cerveza Corona, y un aguacate, diciendo que si se concretaban estos aranceles que estaba intentando poner o imponer más bien el gobierno de Donald Trump, los afectados también serían, uno, el Super Bowl. Y es que finalmente hay que recordar que el gran evento deportivo está a la vuelta de la esquina, es el próximo domingo, y con aranceles seguramente el precio del aguacate, que es el que consumen mayormente este día en Estados Unidos por el guacamole, se iba a ir por las nubes. Incluso la misma cerveza Corona, que es una de las que prefieren igual los estadounidenses, o por lo menos la gente latina que acude a este gran evento, y que seguramente pues serían miles y miles de personas. El congresista dijo, bueno, si van los aranceles, los afectados seremos también nosotros. Ahí incluso trascendió hace unos momentos que propio Congreso de Estados Unidos le envió una carta a Donald Trump donde le pide que, donde ellos aseguran que ven con preocupación la imposición de aranceles a nuestro país, sobre todo no tan solo a Canadá, a nuestro país, a México, porque bueno, los afectados también serían obviamente los empresarios estadounidenses, que tendrían que pagar mucho más por adquirir algunos productos que son importados de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Entonces, finalmente se detuvo un mes en lo que se llegan a los acuerdos finales. Creemos que así va a quedar. La doctora Claudia Sheinbaum se plantó frente al presidente de Estados Unidos, dio la cara, hubo sin duda una respuesta inmediata, y esto también es bueno de aplaudirse, no de partidos de oposición que siguen lucrando con ese tipo de situaciones, sino por lo menos con los empresarios mexicanos, las universidades públicas, las universidades privadas, los 32 gobernadores, incluyendo la jefa del gobierno de la Ciudad de México, firmaron una carta en respaldo a las acciones tomadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso los priistas, los panistas también firmaron esta carta, y desde luego todos los gobernadores morenistas que respaldaron a la doctora Claudia Sheinbaum en esta defensa por el país. Vimos también videos muy conmovedores de gente, mexicanos, latinos, que salieron a marchar a las calles sobre todo en Los Ángeles, aunque les metieron la patrulla, les metieron todo tipo de seguridad para evitar que siguieran marchando por las calles de Los Ángeles. Los mexicanos no se pararon, se hicieron presentes en las calles con banderas, con cánticos, con todo tipo de objeto que pudiera hacer ruido y que identificara a México. Así que la doctora Claudia Sheinbaum no está sola, está respaldada por las cámaras, tanto el Senado como en la Cámara de Diputados, por los congresos de los 32 estados, por las universidades, por los sectores empresariales, y también justamente por los gobernadores de todo el país. Así que por lo menos se detuvo. Ya se está desplegando la seguridad hacia estas zonas de la frontera norte con Estados Unidos para cumplir parte de los acuerdos que se firmaron, o por lo menos que se acordaron vía telefónica entre el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues así están las cosas. Y bueno, y vamos a un segundo video hablando de la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy justamente le preguntaban a la doctora Claudia Sheinbaum sobre este aniversario de la Constitución Política de México que viene ya. Entonces le dijeron que si iban a estar presente, le preguntaron más bien si estaría presente Norma Piña. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ponlo por favor. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que no invitó a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y que no habrá ningún representante
representante del máximo tribunal en la ceremonia de mañana por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1857 y de 1917. Sin dar una respuesta directa, la mandataria federal dijo que la razón por la que no invitaba a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Hernández Piña, o a un representante es obvia por las acciones que han tomado el bloque mayoritario de los ministros, y sugirió que no actúan con respeto al poder ejecutivo y legislativo. La Corte no está invitada, va a estar el poder legislativo y el poder ejecutivo, comentó la doctora. Pero bueno, vamos a ver este video de la doctora hoy en la mañanera, donde explica de él por qué no van a estar invitados, por qué no invitó a Piña a esta fiesta de la Constitución Política de México. De la Corte, Norma Piña, está invitada para asistir mañana a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución en Querétaro. No, no está invitada. La Corte no está invitada. O sea, y no va a haber ningún representante. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Por esta, quiero interpretar, le pregunto, es por esta razón de que usted ha señalado de que... Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que es un acto real ejecutivo y al legislativo y debe respetar la Constitución. Entonces, en esta ocasión, tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes. Ok. Pues eso fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en la mañana del pueblo el día de hoy. Como es costumbre, la ceremonia por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución se realizará en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Habitualmente están invitados los miembros del Gabinete Federal, el presidente del Senado de la República y de las cámaras de senadores. La mandataria federal dijo que los señalamientos de actores políticos opositores respecto a que se están imponiendo perfiles afines a Morena para llegar a cargos importantes dentro del Poder Judicial de la Federación es falso, pese a que tras los sorteos realizados el fin de semana hayan resultados seleccionados aspirantes que estuvieron involucrados en la pasada administración. Acusó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de haber renunciado a la Constitución después de que anunciara que detendría el proceso de selección al responder a la determinación de un juez cuando supuestamente el juicio de amparo era improcedente contra este proceso electoral. Así que son varias las razones por las que la presidenta Claudia Sheinbaum no invitó al Poder Judicial en esta ocasión a celebrar el 108 aniversario de la Constitución Política de México. Hay que recordar que fue justamente en este evento donde se rompió prácticamente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo y el Judicial, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue invitada Norma Piña, y todos se pararon en saludo al presidente, menos Norma Piña. Ella permaneció sentada, y a raíz de este desplante de la señora Piña, que se cree dueña y ama y señora empoderada del Poder Judicial, que ha hecho y deshecho lo que ha querido en el Poder Judicial, y ha logrado justamente que la mayoría de los mexicanos le dé la espalda a ella, porque no ha respondido a las expectativas ni por supuesto a las exigencias de una justicia pronta y expedita en el Poder Judicial. Así están las cosas. Finalmente, pues Norma Piña no estará en la celebración, no estará en esta fiesta que se celebra por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México, y que será en Querétaro el día de mañana. Por supuesto, aquí tendremos todos los detalles de este evento, quiénes van, quiénes asisten, quiénes son los invitados. Pues seguramente estará Fernández Noroña,
como presidente del Senado, el coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, también está el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, el presidente de la mesa directiva del propio Sergio Luna, creo que se llama el diputado. En fin, creo que habrá invitados. Seguramente será un evento muy lucido, pero sobre todo se va a dar en el marco justamente de este desencuentro que se ha tenido con Estados Unidos y con Canadá, que por cierto ya también se metió de barbero y salamero a apoyar algunas decisiones del gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces se va a dar este evento justamente en una fecha muy importante, será algo simbólico y seguramente estarán los 32 gobernadores, empresarios y justamente los integrantes del Poder Legislativo. Bueno, y en un tercer tema, no menos importante, ha concluido ya la tómbola de los candidatos del Poder Legislativo para ver quiénes son los que van a una elección para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, luego de 11 horas, al menos 3 recesos, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo dio por concluido el proceso de insaculación para la elección judicial, por lo que la lista de candidatos a jueces, ministros y magistrados ya fue integrada en su totalidad. Alrededor de las 20 horas de ayer, la presidenta en turno del comité, Maday Merino Damián, tabasqueña por cierto, oficializó el cierre de elección de candidatos mediante tómbola y confirmó que en total se seleccionaron 27 aspirantes a cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán 27 los aspirantes que irán a votación y que todos los mexicanos podrán decidir entre ellos a los próximos 7 integrantes de la Corte. Con esto se concluye la etapa de insaculación por cada cargo. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedarían 27. Tribunal de Disciplina Judicial nos pedía 15 posiciones, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2 y de las salas regionales 15, declaró Maday Merino Damián. Con ello también se confirma de ser aprobadas las 3 listas integradas por los 3 poderes de la Unión en la boleta de las elecciones del próximo 1 de junio del 2025. Se contará con 36 candidatos y 42 candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo a 3 ministras que actualmente en el cargo, de los cuales únicamente 9 resultarán victoriosos. Perdón, son 9 los integrantes del Poder Judicial. ¿Y quiénes integran esta lista? No. Lorena Josefina Pérez Romo, Almadelia González Centeno, Natalia Telles Orozco, Dora Alicia Martínez Valero, que fue exdiputada del PAN, Estela Fuentes Jiménez, ministra presidente del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México, Luz María Zarza Delgado, Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez, Jazmín Bonilla García, Margarita Darlene Rojas Olvera, Irma Guadalupe García Mendoza, María Estela Ríos González, que fue consejera jurídica del gobierno de López Obrador, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, María Consuelo Cintia Ortiz Monroy y Sala Irene Herrerías Herrera son algunos de los candidatos a puestos de elección para ser ministras de la Corte. También aparecen Jaime Salvador García González, Mauricio Flores Castro, Eduardo José Torres Maldonado, Ulises Karim de la Fuente, Ángel Mario García Guerra, César Enrique Olmedo, Francisco Luna Jaime, Raimundo Espinosa Hernández, Federico Anaya Gallardo y César Mario Gutiérrez Priego son algunos de los aspirantes. ¿Y quién no apareció? Pues resulta que no apareció el ex funcionario de Felipe Calderón, Roberto Gil Suárez, quien ya fue a llorar del por qué lo dejaron fuera. Él dice que le están violando sus derechos. Vamos a escuchar lo que dijo Gil Suárez en Radio Fórmula. A pregunta expresa de los medios de comunicación de nuestra compañera Sara Pablo, de hecho, Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, del cual depende el Comité de Evaluación, afirmó que la razón por la cual se me había descalificado es por un supuesto antecedente penal en España. Y eso es una verdadera infamia, Ciro. Mira, este refrito lleva 18 años
La primera vez que me presenté como candidato a dirigir Acción Nacional salió ese tema, una publicación por ahí de un medio de comunicación. En el 2002, en la campaña presidencial, volvió a salir y ha salido recurrentemente. Entonces, yo creo que este ya no es un elemento de subjetividad, sino de estricta objetividad. ¿Existe o no existe ese antecedente que me descalifica? ¿Cuánto, Ciro, te lo pregunto, cuándo has sabido que yo pasé un año o más en prisión? No. Pues es una verdadera infamia. Entonces, pero esto fue en España. Un incidente en un restaurante o en un centro nocturno. Hace 18 años, y la causa la puedo explicar perfectamente bien. Estaban intentando violentar a la persona que iba conmigo y ahí están los antecedentes. Pero en fin, eso fue hace 18 años, Ciro. Y siempre sale. Ahora, ellos dicen que hay una condena firme. Me imagino que fueron a pedir los antecedentes penales a el Reino de España, que homologaron la resolución y el proceso, que está autentificada conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, y que alguien lo aportó al procedimiento y que el comité de evaluación en efecto tomó en consideración la existencia de una pena privativa de libertad, Ciro. Es decir, que yo pasé más de dice la Constitución, un año o más en la cárcel. Es verdaderamente una infamia. Son unos cobardes. Como no pueden justificar el hecho de que no quisieron que yo compitiera, porque le tienen miedo a las urnas, porque se asumieron en la arrogancia de decir quién puede participar y quién. Eso ahora inventan este tipo de patrañas. Yo espero que en el expediente obre todo este supuesto antecedente penal en España, que sea la base de la descalificación. Oye, ¿y ante quién vas a ir? Es lo que dice Roberto Gil Suárez en esta entrevista que concedió. Obviamente, pues ya se esperaba, ¿no?, que iba a ponerse a llorar, a ladrar, descalificar este proceso electivo, este proceso que ha iniciado desde el año pasado y que culminará el 1 de junio del 2025, cuando los mexicanos salgan a votar por los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además era un sueño guajiro. O sea, ¿cómo creen que un personaje como Gil Suárez, que tiene deudas con el pueblo mexicano, iba a estar en la boleta para intentar ser ministro de la Suprema Corte? Ya se le olvidó que fue uno de los que le negó justicia a los padres de la guardería ABC con el gobierno de Calderón, que protegió a los criminales durante ese sexenio, que fue uno de los que inició esta famosa guerra contra el narcotráfico, que dejó miles y miles de muertos y ya ni se diga cuántos desaparecidos en el país. Era evidente que iba a quedar fuera, no solo por esto, sino por todo lo que implica tener un personaje corrupto y con un historial tan negro como Roberto Gil Suárez al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era casi imposible. Qué bueno que quedó fuera. Justamente por ese tipo de gente es que llegó la reforma del Poder Judicial, para que no lleguen personajes como este tipo al Poder Judicial. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarles. No se olviden darle sus manitos hacia arriba y nos vemos en otro próximo video.